buenas tardes, bienvenidos a Qué Desmadrazo. Les saluda su amiga Yufra. Yo me encuentro feliz y tengo el honor de estar acompañada al lado de este gran hombre. Se los presento, Miguel David Fernández Pérez. Él es historiador y cineasta. Muy buenas tardes, Miguel. Un gusto tenerte por acá con nosotros. Gracias por tu tiempo. Gracias, el honor es mío estar contigo. Gracias, Miguel. Me comentabas que tienes largo tiempo de trayectoria. ¿Me podrías explicar más o menos cuánto tiempo llevas de estar realizando este trabajo? Empecemos por el trabajo como cineasta. Claro, mira mi estimada, pues buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Yo empecé en el arte de la actuación del cine en el año 2011, es decir, hace 11 años precisamente, cuando yo tenía 21 años. El arte en la actuación siempre se refleja como una persona frente al demás, enfrente del escenario. Un actor lo que hace es interpretar personajes de tal manera que sea representada en una historia para que lo vea un espectador de enfrente. Yo he tenido la oportunidad de presentar obras de teatro. Yo hice la obra de Gonzalo Guerrero, en que yo era el español que se casaba con la princesa Maya Sasilja, y fruto de eso nacieron los primeros niños mestizos de América Latina. Fue un hecho verídico. Muchos creen que el primer mestizaje sucedió con Hernán Cortés en 1521, cuando arribó a lo que actualmente es Tenochtitlán, ¿no? Pero 10 años atrás, en el año de 1511, ya había existido un primer mestizaje y había sucedido en lo que actualmente es la península de Yucatán en México. Gonzalo Guerrero, que venía de España, su barco venía hacia acá, hacia nuestro continente. Naufragó en Jamaica su barco y fue a aterrizar él en las tierras de lo que actualmente es la península de Yucatán. Entonces Gonzalo Guerrero se casa con la princesa Maya Sasilja. Fruto de ese romance nacieron los primeros niños mestizos de América Latina. Y cuando llega Hernán Cortés en 1521, Gonzalo Guerrero se une con los indígenas mayas y pelea a favor de los mayas contra sus propios compatriotas. Y eso fue un hecho verídico, y yo tuve la oportunidad de hacer ese papel de Gonzalo Guerrero en el teatro. Un gran honor para ti estar en esa puesta en escena, ¿verdad? Así es, así es. Y también yo tuve la oportunidad de presentar la obra de un cuento de Navidad. Yo hice el papel de Ebenezer Scrooge en la obra de Los fantasmas de Scrooge. Yo hice el papel de Scrooge, en el cual se le aparecen los tres fantasmas, el pasado, el presente y el futuro, y a raíz de estos fantasmas él se transforma como persona para ser mejor individuo ante la sociedad. ¿Cómo consideras tú que fue tu debut? Pues mi debut que fue con Gonzalo Guerrero en el Teatro Constituyentes del 74, lo consideré el momento cúspide en el cual yo dije: quiero ser actor, quiero dedicarme a las artes y quiero ser artista. Y entonces, cuando yo empecé a ver que esto era mi vocación, yo dije: aviéntate, Miguel, todo se puede lograr. Y aparte de que presenté estas dos obras de teatro, yo también presenté en el Teatro de la UAM Iztapalapa la obra ¿Quién anda ahí?, de Emilio Carballido, en el cual yo hice el papel de el ladrón, el cual es alguien que entra a robar a la casa y se hace amistad con los policías que entran supuestamente a defender a la pareja. Es una obra de comedia del gran dramaturgo mexicano Emilio Carballido, que en paz descanse. Yo hice el papel del ladrón en esa obra de teatro en el Teatro de la UAM. Y así también he hecho películas como Fire en Casablanca, y también hice recientemente la película Libertad con el cineasta Alan Espíndola, que es mi gran amigo, es un gran cineasta él. Con él actué en sus películas y formé parte de sus proyectos y montamos películas también. ¿Tú crees que es lo más incómodo de ser actor? Bueno, yo creo que lo más incómodo de ser actor es que a veces tú te puedes topar con directores
que pueden ser muy soberbios. ¿En qué aspecto? Que son groseros, que son maleducados, pero uno como actor tiene la dignidad de decir no, no me vas a tratar así, tienes que ser profesional, y simplemente te alejas de ese director y no vuelves a esa obra de teatro. Yo así lo he hecho. Cuando me topo con un director que es soberbio, que es prepotente, que es orgulloso, yo tengo dignidad y a mí me vas a respetar. Total, no eres el único director. Hay más proyectos y hay más directores con los cuales puedes encajar y cumplir con una expectativa correcta, de tal manera que haya un ambiente armonioso en el lugar. Siempre en la vida nos vamos a topar con gente así, y en especial en el teatro. Pero siempre debemos ir a un lugar donde somos celebrados, no donde somos tolerados, sino que nosotros debemos darnos a respetar y dar de la misma manera ese respeto, y pedimos a cambio que nos den ese respeto. Exacto, y es que en este ámbito yo he visto que a veces se aprovechan cuando las personas están iniciando, pues algunos no les pagan, otros les dicen no, solo voy a promover tu talento, te voy a dar a conocer, y lo típico, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en cuanto a esto? Bueno, mi peor experiencia, cuando yo estaba con un director, como te vuelvo a comentar, este director, pues te digo, me estaba diciendo de cosas, ofendiendo, y le dije, no, a mí me va a respetar a usted como yo lo respeto a usted. Y él me siguió diciendo de cosas, ofendiendo, y dije, no, con permiso, jamás vuelvo a tu obra de teatro. No eres el único director, ni es la única obra de teatro. Hay miles de obras de teatro donde yo puedo actuar, y hay otros directores con profesionalismo mejores que tú. Así les he dicho, y simplemente ya no voy a los ensayos de su obra. Hay que tratar como quieres que te traten. Comprendo, tienes toda la razón, porque es algo bilateral, tanto necesita el director del actor como el actor del director, y pues esto es lo que pasa tristemente, que muchos se aprovechan de su posición y te digo, viven menospreciando al actor como que no tuviera el talento, cuando el actor lo sorprendía todo ese genial trabajo. Por ejemplo, en los Oscars, ¿qué opinas tú de estos? Bueno, los premios Óscares, algo que hay que destacar primeramente, mi estimada, es que el siglo XX, que abarca de 1900 al año 2000, es un siglo característico para los humanos, que va a trascender por los siglos y que se le va a ser considerado uno de los grandes siglos del auge. ¿Por qué? Porque en el siglo XX es cuando se está dando a conocer, o mejor dicho, se empiezan a dar los reconocimientos a los humanos. Empieza a surgir el récord Guinness, empiezan a existir las primeras fotografías y evidencias de los Juegos Olímpicos, los premios Miss Universo para las mujeres, empieza a existir los premios Tony para el teatro, empieza a existir en México el premio Ariel, etcétera, etcétera. Empieza a existir estos reconocimientos a las humanidades, los premios Nobel, y entre esos premios al reconocimiento humano es precisamente los premios Oscar, que se le da a los destacados en la industria de la cinematografía. El cine como tal tiene su surgimiento desde los hermanos Lumière, con sus escenificaciones que presentaron allá en Francia. Pero ya en la primera mitad del siglo XX es cuando empieza a surgir el reconocimiento al cine, que son los premios Óscares. Los premios Óscares se llaman así porque existió en la academia la duda de qué nombre le dábamos a tal premio. Entonces la bibliotecaria de la industria del cine, Margaret Harris, cuando ella entró a ver y dio el premio que estaba puesto en ese debate de cómo se llamaría, Margaret Harris dijo, vaya, sí se parece a mi tío Oscar. Y a raíz de eso es cuando se le denomina a este premio Oscar, porque Margaret Harris lo había bautizado este premio porque según ella se parecía a su tío Oscar. Interesante.
En 1927, cuando se lleva a cabo la primera ceremonia de los premios Óscares, se entregaron 15 premios a las personas destacadas en el cine. Entre esos premios, la que ganó la mejor película de ese año en 1927 fue una película que se llamó Alas o Wings, que refleja lo que era la cruda realidad de la Primera Guerra Mundial. Eran unos amigos que siempre estaban bajo el amor de una mujer y al final el amigo confunde a su otro amigo como un enemigo del otro bando, de los de la guerra, y lo mata a disparazos en su avión. Y cuando descubre, ya cuando está en plena, tirado en la calle, muerto, y va y descubre que era su amigo, le remuerde la conciencia y al final este amigo se casa con la mujer, pero había matado por accidente a su amigo creyendo que era el del bando enemigo, en esa película de Wings de 1927. Y al año siguiente, la que gana el Oscar a la mejor película es Melodías de Broadway. Se le concede el Oscar a la película Melodías de Broadway en 1928 porque fue la primera película en toda la historia en dar inauguración al sonido de las películas. La de Wings, Alas, es una película muda, pero la de Melodías de Broadway es una película con banda sonora que se puede escuchar las canciones y los diálogos. Por eso le conceden el Oscar por haber dado inauguración al cine sonoro. ¿Qué opinas tú del tipo de cine de Chaplin? Chaplin, debemos recalcar que Chaplin fue uno de los pioneros, fue uno de los primeros hombres de la risa. Está Charles Chaplin, Buster Keaton, está Oliver Hardy y Stan Laurel, que eran el gordo y el flaco. Son considerados los primeros hombres de la risa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacían humor blanco de tal manera que ellos hacían reír a la gente por chistosadas o movimientos jocosos, etcétera, para hacer reír al espectador desde una perspectiva de humor blanco. El humor blanco era lo que antes quería ver la gente y era lo que causaba risa en los espectadores en todo el mundo. Entonces Chaplin fue uno de los pioneros de la risa en el cine, que por cierto Chaplin en 1977, cuando él le conceden un Oscar honorífico por toda su carrera, toda la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas se levantaron a ovacionarlo de pie por 12 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que es la mejor ovación más larga que ha existido en toda la historia de los Óscares y se le rindió a Chaplin cuando le dieron el Oscar honorífico a él por su trayectoria. El trabajo que él hacía era impresionante porque ahora puede estar los diálogos y otro tipo de entretenimiento, pero en ese entonces, como dices tú, era humor blanco, todo se tenía que hacer con movimientos, expresando sentimientos sin decir, era algo muy difícil. Y aparte, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo porque recordemos que Chaplin fue exiliado a Inglaterra por 20 años y después de que fue exiliado regresó a Estados Unidos para que le dieran su Oscar honorífico y el mundo entero lo levantó a ovacionarlo de pie por su gran trayectoria que había hecho. Un trabajo impresionante. Y a raíz de eso, ¿tú qué opinas del cine? ¿Tú crees que el cine cambia vidas? Es una buena pregunta eso. Mira, yo a lo largo de mi trayectoria artística, yo me he topado con compañeros, con los del medio artístico. Unos me dicen que el arte no conmueve, que no cambia vidas. Otros me han dicho que el arte, el teatro, el cine sí cambia vidas, sí conmueve. Mi punto de vista es flexible. A mí, yo acepto tanto ambos bandos como para decir que hay cosas que sí sirven para entretener el arte, que es el teatro, el cine. Hay cosas que sí pueden servir para entretener a uno, pero también hay otro tipo de arte que puede hacer reflexionar el inconsciente, la conciencia y el aspecto crítico de los humanos para reflexionar sobre cómo moverse ante la vida. Para el teatro
sí puede ser un medio de entretenimiento, al igual que el cine puede ser un medio de entretenimiento, pero puede haber personas que puedan decir lo contrario. Sin embargo, no hay que caer en un abismo de fanatismo, de que solo el arte conmociona o reflexiona o solo el arte entretiene. No, puede ser una mezcla de estos dos para hacer un gran análisis de la vida. Por ejemplo, el que descanse en paz, Robin Williams. Lo que tenía característico Robin Williams, que lo diferencia de todos los artistas del mundo, es que Robin Williams en sus películas lo que hacía era una mezcla perfecta entre entretenimiento y reflexión a través de sus películas. Por eso Robin Williams es tan recordado en el séptimo arte, porque fue el único actor que pudo haber hecho esa mezcla en sus películas. Lamentablemente una pérdida muy grande, sus interpretaciones eran muy buenas. Pero a raíz de esto yo me hago una pregunta a nivel personal. ¿Tú crees que la actuación en algunos papeles también pueda afectar psicológicamente a las personas cuando se meten mucho en el papel? Que sé que se ha dado con algunos actores. Sí, de hecho, algo que me decía mi profesor José Chan Mondragón, él que fue mi profesor de actuación, él nos decía, ustedes tienen que buscar ese equilibrio de tal manera que su personaje pueda ser interpretado de tal manera que sea creíble al espectador. Pero al mismo tiempo deben buscar esa balanza de saber que lo que sucede en escena, en teatro, o lo que sucede en escena, el cine, pues es ficción. No está pasando en realidad, sino que es un evento que tú estás interpretando para que lo vea un público en general. Nosotros los actores debemos buscar ese equilibrio de hacer real nuestro personaje sin que afecte nuestras emociones y saber que lo que estamos interpretando es una ficción, más no es una realidad. Un ejemplo de ello es Heath Ledger, el que interpretó a Joker en El Caballero de la Noche. Muchos creen que él se mató por el asunto de las drogas y eso sí fue una parte. Pero la otra parte que mucha gente no menciona es que Heath Ledger, él se encerró en un hotel donde se concentró tanto y se hipnotizó con su personaje de Joker que llegó a tal extremo de que él ya no se sentía que él era en sí mismo, sino que era realmente el Joker. Entonces lo que él tenía que haber hecho es haber buscado ese equilibrio para no caer en un fanatismo que lo cambie como persona. Otro ejemplo es Bela Lugosi, que fue el primer Drácula del cine en 1931. Él se creyó tanto su personaje que realmente murió creyendo que era el conde Drácula. Entonces es algo que afecta. Si no sabes cómo equilibrar tu profesión, puede caerte en un abismo de depresión, de fanatismo, y por eso debes buscar ese equilibrio para saber cómo maniobrarte ante tu vocación. Y es que eso requiere de mucha preparación para no cruzar, como tú decías, esa delgada línea entre la ficción y la realidad, que es lo que provoca en varios actores ese trastorno de personalidad, porque como la preparación es tan fuerte para lograr interpretar al personaje que no es el perfecto, muchos se creen personajes, lamentablemente, y ya se quedan encapsulados en eso. Así es. Tristemente eso es lo que pasa. Miguel, una pregunta, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes próximamente? Bueno, actualmente estoy escribiendo una obra de teatro sacada de todo de mi imaginación. Se llama Agnes. La obra se llama Agnes. Es una obra que es un género pieza que requiere de dos personajes nada más, Maximiliano y Petra. Yo voy a interpretar a Maximiliano y Petra lo va a interpretar la actriz Tania Rubalcaba, que es mi gran amiga de hace años. Con ella vamos a montar esta obra de teatro que se llama Agnes, y la obra es un género pieza. ¿Qué es un género pieza? El género pieza es cuando los personajes tienen un desajuste emocional, lo exacerban, lo llevan al extremo, y para ellos es normal lo que hacen ellos, pero el espectador que está viendo la obra se está dando cuenta que el personaje lo que hace es anormal.
sus acciones. Comercialmente a la pieza se le llama terror o suspenso, pero dentro de la estructura dramática se le conoce como pieza, pues mi obra Agnes es un género pieza que voy a montar escena con Tania Rubalcaba. ¿Para cuándo crees que ya está en puerta este proyecto? ¿Cuándo se estaría presentando Para aproximadamente? el próximo año. Próximo año, ya hoy estamos a noviembre, ¿no? Ya casi Ya estamos, falta poquito, falta ya está saludando a la puerta ese proyecto. Qué bueno. Para el próximo año. Sí. Oye, y hablabas de artistas que conoces, actrices. ¿Cuál fue tu actor o actriz que tú crees que tuvo mucho que ver con que tú estuvieras ahora en el cine? Alguien que tú admires mucho. Jack Nicholson. Jack Nicholson, porque primeramente debemos recordar que Jack Nicholson junto con Walter Brennan y junto con Daniel Day-Lewis son los 3 actores que han ganado la mayor cantidad de premios Óscares en la categoría de actuación. Cada uno ganó 3 premios. Jack Nicholson lo ganó en 1975 por Atrapado sin salida, o también conocida la película como Alguien voló sobre el nido del cuco, del director Milos Forman. En 1983 Jack Nicholson gana su segundo Oscar, pero como actor de reparto por la película La fuerza del cariño, del director James L. Brooks. Y en 1997 gana su tercer Oscar como mejor actor principal por la película Mejor Imposible, donde lo hace él el papel de Melvin Udall, que es un hombre con trastorno obsesivo compulsivo. Jack Nicholson se le caracteriza por ser el actor que interpreta papeles extremos, papeles de desajustes mentales fuertes. Y Jack Nicholson fue mi inspiración para poder motivarme yo a luchar y a disfrutar lo que es el arte de la actuación. Para mí Jack Nicholson es mi actor favorito y es el que me impulsó a cómo dar realismo y vivencia a mis personajes en el teatro y en el cine. Donde quiera que te encuentres, Jack, gracias por tu gran aporte al séptimo arte. Para mí es un gran actor y es mi actor favorito que me inspiró para ser actor. Excelente actor también, como dices tú, manejar ese nivel, esa extremidad de cambios es impresionante. Que por cierto, Jack Nicholson fue discípulo directo del Actors Studio del maestro Lee Strasberg. Lee Strasberg fue el discípulo directo de Konstantin Stanislavski, y Stanislavski fue directamente el padre de la actuación moderna del siglo XX. Y así es la cadena, y Jack Nicholson se podría decir que es un actor vivencial, es decir, que vive sus personajes y es creíble para los espectadores. Hablando un poco de eso, ¿qué opinas del teatro de la crueldad? Bueno, el teatro de la crueldad, que es fundada en Francia por Antonin Artaud. Antonin Artaud principalmente fue el impulsor del teatro de la crueldad. Se concentraba él más que nada en la acción truculenta que se estaba haciendo en escena en vez de la historia dramática que se representaba en escena. Antonin Artaud, lo que él hacía era mostrar escenificaciones fuertes, truculentas, bélicas, de tal manera que provocara miedo o susto a los espectadores. Se tiene registrado en la historia que los que vivieron obras de teatro con Antonin Artaud, que era intimidar al espectador por estas escenificaciones, vomitaron por ver tanto impacto que estaba en escena, porque era algo que no se había visto nunca en el teatro, y él fue el pionero, el director de este tipo de obra de teatro, de esta escenificación, de provocar miedo a los espectadores. De hecho, directores como Martin Ransohoff, Dario Argento, Ridley Scott, son directores que tienen sus principios fundamentados en las teorías del teatro de la crueldad de Antonin Artaud. Ahora mi pregunta, ¿te animarías a hacer algo tan arriesgado? Bueno, pues yo normalmente en las obras de teatro que he hecho, yo he hecho obras de teatro que son tipo melodramas.
Melodrama consiste en hacer tocar las emociones de los espectadores por sentimientos de amor, sentimientos de cariño. Eso consiste el melodrama. Lo que ha sido el teatro de la crueldad, y hecho hasta ahorita yo no he hecho ese tipo de teatro. Quizás en un futuro, si se me presenta el proyecto, haría una obra de teatro relacionada a Antonin Artaud, al teatro de la crueldad, y podría funcionar, claro que sí. En su momento no fue nada aceptado, porque en la época todo estaba muy fuerte, ¿no? Como dices tú, no se veía ese tipo de actuaciones. De hecho, fue muy perseguido. Así es. Muy perseguido por ese trabajo. Y hasta la fecha me queda como esa inquietud. Creo que hay muy pocos cineastas que se animan a hacer algo tan arriesgado. Claro. Me encantaría que en algún momento lo consideraran. Gracias, gracias. De hecho, hay una película que tiene las bases de Antonin Artaud, de sus escenificaciones, de 1991, que se llama The Silence of the Lambs, que en Hispanoamérica se le conoció como El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos, que esa película tiene el récord de haber ganado, junto con Atrapados sin salida de 1975 y la de Sucedió una noche de 1935, con El silencio de los inocentes. Son las 3 películas en toda la historia de los Óscares que han ganado en una noche, barrieron con los 5 principales premios Óscar: mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz principal y mejor actor principal, ganando las 5 estatuillas más elegibles o importantes de la noche en premios Óscares, esas 3. Y El silencio de los inocentes, sin dudarlo, ganó esos 5 principales premios en 1992. Y cuando Anthony Hopkins fue a recoger su estatuilla, el mundo entero se levantó a ovacionarlo de pie, porque su interpretación como Hannibal Lecter fue estupenda. Es un momento en el que te quedas con un nudo en la garganta por su soberbia actuación de psicópata. Y el de Jodie Foster como Clarice Starling, ni se diga, también fue soberbia su actuación. Exacto, mis respetos para esas interpretaciones. Por algo, como dices tú, se ganaron las ovaciones de pie. Una pregunta, Miguel. ¿Qué crees que es lo más gracioso que has vivido en todo este tiempo, en todos estos años de trayectoria? ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado como actor? Bueno, lo más gracioso que me ha pasado es que cuando yo estaba filmando la de Fire en Casablanca con Alan Espíndola, la escena en la que al director nos da la instrucción de que a mí me dan un balazo como presidente de la República y caigo en el piso, la actriz avienta la pistola y avienta su gafete, como ya un momento culminante de la película. Y en esa escena, pues la actriz que estaba interpretando a la que era cómplice del presidente, pues yo me caí al piso ya que me dio el balazo en el pecho, según la ficción, caigo en el piso. Y de pronto esta actriz, por accidente, ella lanzó la pistola, pero la pistola rebotó en el piso y que me da un golpe en la cabeza. Me da un golpe en la cabeza, pero yo como actor profesional, pues me aguanté las ganas de gritar. Me aguanté las ganas de gritar y seguí quedándome callado. Y ahí estaba con el dolor, sintiéndolo, quería gritar. Y pues como estábamos actuando, pues tenía que... ¿El mínimo fue el corte y queda o no? Sí. fue en el momento cuando ya dijeron corte y queda, yo ¡ah! Valió la pena. Y quedó. El momento más gratificante que pudiste escuchar, creo. Qué bueno. No, sí, entonces fue un momento muy chistoso. Ya después la actriz me dijo, discúlpame, no me di cuenta que rebotó la pistola y cayó en tu cabeza y que no sé qué. Déjalo, me duele. Gajes del oficio. Gajes del oficio, así es. Miguel, ¿cómo te pueden localizar en redes sociales? ¿Cómo pueden contactarte para alguna presentación o algo por el estilo? Bueno, yo estoy en redes sociales, estoy en Facebook como Miguel Fernández Pérez. Miguel Fernández Pérez, estoy en el Facebook.
Mi foto de portada, estoy dando una explicación sobre la materia de literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, universidad fundada por López Obrador. Yo estoy estudiando ahí la carrera de historia y en la fotografía de portada allá aparezco dando una explicación sobre lo que es la literatura en nuestro país. Y en la foto de perfil aparezco con mi saco negro, mi pantalón de mezclilla, en unas escaleras y desde el fondo me toman la foto hacia abajo con las escaleras. Y aparte mi correo electrónico con el cual me pueden contactar, todo minúscula, es Miguel David Pérez, número 4, L de Lalo, I de Iglesia, F de Foca, E de Elote, @gmail.com. Es decir, Miguel David Pérez 4 life @gmail.com. O mi teléfono de celular para todos los latinos es 55 80 50 9508. Muchísimas gracias, Miguel. Pues ya saben, ahí lo pueden contactar para actuación, es un experto en cine, también un historiador. Pueden ponerse en contacto con él para proyectos. Por acá vamos a dejar también el numerito para que lo puedan localizar. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir vivencias con nosotros, tanto graciosas como tristes, como toda la experiencia que tienes. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues nos despedimos. Fue un honor tener a esta gran figura del cine acá, una inminencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo también a ustedes. Nos despedimos. Para qué desmadrazo, síganos en redes sociales y sigan por favor a Miguel. Hasta luego.